Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, Alex, Omar y Gerardo de Trifulca Media, bienvenido a esta edición especial y un tributo a lo que fue en vida el Immortal Hulk Hogan, ¿verdad? Que lamentablemente al momento que se está grabando esto, pues hoy por la mañana, pues nos dan la triste noticia de que él falleció a sus 71 años de un ataque cardíaco, un cardiac arrest, ¿verdad? Eso es lo que pasó, para ser más específico. Yo sé que él ya hace par de meses estaba malito, incluso no hace tanto hubo como con una noticia falsa que yo creo que, que habían dicho que estaba en condición crítica, una cosa así también. Que se estaba muriendo, dijeron. Sí. Y nada, pues mano, pues le tocó a él y me siento viejo, porque yo me acuerdo que yo crecí con él, ¿entiendes? Y antes de Gerardo, para hablar de la parte biográfica, pues gracias a Hulk Hogan es que yo veo lucha libre, se los voy a contar rápido. Para los 80, había unos muñequitos de lucha libre que daban, que era con Hulk Hogan, y estaba Captain Lou Albano y qué sé yo. Y a mí me gustaba Hulk Hogan en los muñequitos como tal. Para ese tiempo yo no veía la lucha libre. Sé que existía y me acuerdo de los pietajes y que si André Dillaya, todas esas cosas, pero yo no era fan de la lucha libre, ¿verdad? Para el verano del 90, esto nunca se me olvida, el papá de mis hermanos llega con un videocassette, un VHS, ¿verdad? Los cassettes, con WrestleMania 6. Y me acuerdo de la cara me dijo, no, chacho, para que veas Hulk Hogan y qué sé yo. Y vi WrestleMania completo y hasta que vi la pelea con Ultimate Warrior. Y me acuerdo que cuando vi esa pelea, gracias a esa pelea y gracias a Hulk Hogan, al día siguiente yo le dije a mami, vamos al video club y réntame todas las películas que hayan de la WWF, y prácticamente todo ese verano me dediqué a ponerme al día desde, Con la historia de lucha libre desde el principio hasta desde ahí. WrestleMania 6 para atrás. Y me puse al día con todos los SummerSlam, todo, SummerSlam 88, 89, sí, hasta el 89, porque el 90 ya yo lo vi en pay-per-view. De ese momento en adelante, los primeros Survivor City, los super tapes y todas esas cosas. Los Y Slam fue, Fest, eso vino después, en verdad. todos esos videos de Tyrant Videos los vi gracias a WrestleMania, sí, gracias a Hulk Hogan, porque era fanático de Hulk Hogan y me volví después fanático de Ultimate Warrior a la misma vez. Prácticamente me atrevo a decir que desde el 90, que tenía que ser yo alrededor de 7 o 8 años, hasta ahora, pues soy el fan de la lucha libre que soy. Ustedes lo saben y hemos visto como tal. En el caso de ustedes, Omar, te pregunto a ti, ¿cuándo? Quizá la pregunta es difícil porque tendrías que ir para el pasado. No, pero tengo recuerdos. ¿Cuándo fue qué fue tu primer recuerdo de Hulk Hogan como Pues tal? mira, mis primeras interacciones con Hulk Hogan vinieron con series. Yo siempre, por alguna razón, he sido fanático, quizás más que la lucha libre, de las series. Y había una serie que todos se van a acordar, y el que no la haya visto, pues vea, le va a parecer estúpido los efectos especiales hoy en día, pero en aquella época era algo bien entretenido. The 18. Yo la primera vez que sé de Hulk Hogan es porque en The 18 estaba Mr. T, y Mr. T en una salió con una indumentaria que era la ropa que usaba, que de hecho hay un muñequito para cuando Mr. T sale con Hogan, y tienen como que las medias similares en la pañoleta, y tiene esa ropa con alusión a él. Simultáneamente, para cuando estaban dando esa repetición de The 18 en la televisión local en Puerto Rico, early 90 bien bajito, estaban dando también la serie esa que él hizo, que la pasaban, me acuerdo, por Telemundo, Thunder in Paradise. Y él salía ahí también. También tengo recuerdos bien viejos de ver películas, de las películas esas que él hizo bien malas, que todas esas películas malísimas. Me acuerdo, Mr. Nani, que es un clásico. me acuerdo haberlas visto, la que sale Zeus, ¿te acuerdas? No Horsebar, esa fue mi favorita. Fue como para 88, 89. Me acuerdo haberla visto, y ahí caí a la vez con Rocky, cuando lo veo en Rocky.
Es cuando lo veo en Rocky, yo digo, ¿quién carajo es este tipo tan grande, tan fuerte? Y ahí me empezó a marcar la lucha libre. Justo cuando estoy viendo eso, para esa época, es cuando yo prendo un día el televisor y veo al profe haciendo una promo, y ahí es como que yo dije, ok, existe lucha libre. Y de ahí para adelante, pues, con ustedes, que eran fanáticos de la lucha libre de WWF, empezamos a ir al video chamaquitos, a empezar a alquilar. Yo le decía a mi hermano que me alquilara. Mi hermano también iba a Video Avenue, y en Video Avenue también empecé a alquilar en Blockbuster todas las películas esas viejas, los pay-per-view viejos, y así fue que uno empezó aprendiendo la lucha libre. Pero para mí, Hulk Hogan, a todo el mundo que tú le preguntabas, le gustara o no le gustara la lucha libre, sabía quién era Hulk Hogan. Hulk Hogan había trascendido de ser un luchador a convertirse en una figura pública mundial. Un icono popular, sí. Un icono popular. Pero mundial. Que gente, por ejemplo, mi hermano detesta la lucha libre, y mi hermano, ¿quieres que te lleve la película de Hulk Hogan nueva que salió? ¿O quieres esto? Y yo, sí. Y todo el mundo sabe quién es Hulk Hogan. Claro. Y ahí es cuando tú te das cuenta lo que trascendió Hogan para la lucha libre. Yo entiendo que Hulk Hogan es el sinónimo de entretenimiento luchístico. Hulk Hogan no es el mejor luchador dentro de un cuadrilátero, está muy lejos de serlo, quizás es el peor de todos, pero en cuestión de cómo sentar nalgas en los asientos, en cuestión del deporte espectáculo, él es el propulsor del mismo. Él es la bandera, tú sabes. Tú buscas wrestling o wrestling entertainment y te debe salir Hulk Hogan en el diccionario. Gerardo, dime cuáles fue tus primeras memorias de Hulk Hogan en tu vida. Pues mira, yo creo que la primera memoria que yo tengo de Hulk Hogan es el Wrestling Body. Para aquellos que no están familiarizados con lo que es un Wrestling Body, Tonka, que era el que hacía los camiones, en un momento dado tiró una línea que se llamaban los Wrestling Bodies, que eran como unos peluches de lucha libre. Entonces yo tenía el de Ultimate Warrior. Sí, venía Hogan, venía Ultimate Warrior, creo que el Bossman y unos cuantos más, y hasta creo que Jake the Snake también, no me acuerdo. Sí, la cosa es que a mí mi primer recuerdo de los Hogan es eso, porque en casa había un Wrestling Body, obviamente de mi hermano, pero yo pues obviamente aprendí a identificar a Hogan por eso, y luego obviamente por la figura. Y el bigote era clásico, el bigote ese grande. Las figuritas estas de Hasbro también, las de finales de los 80, principios de los 90, pues yo tenía el Hogan ese que solamente se le movían los brazos así. El que era las piernas eran derechas, estáticas. Sí, que las piernas eran estáticas y lo único que era que se le movían los brazos. Y por ejemplo, el Ultimate Warrior tú lo podías hundir y hacía como que... Y el de Big Bossman hacía así. Sí. Entonces, pues es curioso porque yo creo que esos fueron mis primeros recuerdos. Obviamente ya cuando tengo uso de razón, pues empiezo a consumir la lucha libre también, al igual que ustedes, pues consumía más los videos que estaban en el video, más que consumirlo así semanalmente, porque pues en ese momento pues, quizás no había tanto acceso como después tuvimos la oportunidad de tener. No era tan accesible para nosotros en Puerto Rico en ese momento. Sí, no era tan accesible y ciertamente pues luego pues empecé a trabajar en el video y pues gracias a Dios pues tuve el beneficio de que ya no tenía que rentarla, sino que simplemente las grababa y eso, y obviamente de ahí comenzó también mi pasión por coleccionar, ¿no? No solamente películas, sino videos de lucha libre, ¿no? Y con el tiempo pues se convirtió ya en algo más que un hobby, ¿no? Pero sí, ¿no? Hulk Hogan, tú no puedes hablar de la lucha libre sin mencionar a Hulk Hogan. Yo creo que Hulk Hogan hizo que la lucha libre sea lo que es hoy. Quizás mucha gente dice, pero quizás pudo haber sido otro. Pienso que no. ¿Y por qué? Porque nadie, yo creo que podría replicar el carisma
que tenía Hulk Hogan, la presencia que tenía Hulk Hogan. Lo más parecido fue John Cena y no llegaba a los tobillos. No llegaba. Y en términos luchísticos, sí, digamos que él no era el luchador más peor, ponle el peor. Pero no le hacía falta. No le hacía falta porque su personaje, su gimmick era suficiente como para compensar por quizás esas deficiencias que él tenía. Y sí, aparte, no tanto deficiencia, sino más bien como que es que él no le interesó aprender más allá, a hacer movidas espectaculares, si con menos él podía hacer más. El menos es más, el que lo populariza es él, ¿me entiendes? Y no solo eso, sino que si tú recuerdas Hogan en su manera de luchar, él vendía emociones. Él supo a su corta, temprana carrera convertir el hecho de vender emociones, de los gestos. Estoy molesto, estoy triste. Hogan te vendía que sufría, que estaba sufriendo cuando cogía una pela, hasta que tú le dabas y te hacía así, te señalaba, y él vendía emociones. Él fue de esas primeras personas que vendieron emociones. Cuando lo de Andrés Gigante, que lo trata de levantar, no puede, se toca la espalda, ay, no puedo, hasta que por fin lo hace. O sea, él vendía eso, él se convirtió en un superhéroe. También hay que decirlo, Hulk Hogan no era un ser humano común y corriente. Hulk Hogan era un hombre bien alto, extremadamente corpulento, con un físico impresionante para su época, y encima de eso la apariencia. O sea, era un tipo que se estaba quedando calvo desde bien joven, tenía el pelo largo, rubio, y un bigote hasta acá abajo. Quizás él sacó partes de su personaje de lo que fue Superstar Billy Graham, porque tú lo vas a notar, que tú ves a Superstar Billy Graham en sus tiempos de comienzo y ves el personaje de Hogan, y se ve que Hogan cogió cosas de Superstar Billy Graham de la misma manera que Ric Flair cogió cosas de Nature Boy, Body Roger, era que él cogió cosas también de él. Tú sabes, todas esas, siempre hubo alguien que lo hizo antes y lo emularon. Pero Hulk Hogan fue el que marcó una época, una generación completa de la lucha libre, y hizo que la gente que no consumía lucha libre supiera que de la existencia de la lucha libre por él, porque él en un momento llegó a ser más grande que la misma compañía y que la misma marca, porque él salía en películas, él salía en series, él era invitado a programas, él se volvió una celebridad totalmente. O sea, esa es la diferencia. Para esa época no había nadie tan grande como él. Inclusive Ric Flair, que dentro del mundo de la lucha libre podría ser el mejor de todos los tiempos, como uno podría decir, el mismo Ric Flair no fue tan grande como Hogan a nivel de popularidad en el mundo. Claro, y es que a diferencia de Ric Flair, que regionalmente fue importante y fue conocido, Hulk Hogan lo convirtió en algo internacional. Por la mercancía y las cosas y todo, tú sabes. Él se convirtió, como dijimos ahorita, en un icono de pop, tú sabes. En la mercancía nada más. Eso era una ridículo. atracción. Era una atracción y en la mercancía nada más, tú sabes. Yo creo que en sus tiempos el 80% de la mercancía que más vendía era la de él. Por lo menos en los mid-80s. Posiblemente la única, porque en un momento dado la única mercancía que existía era la de Hulk Hogan. O sea, después, obviamente, al ver el éxito de la de Hogan, fue que empezaron entonces a hacer mercancía de otros luchadores. Sí, pero es verdad lo que tú dices, todo era Hogan. Toda la memorabilia era de él. Los vasos, ¿te acuerdas los fast food cuando daban las comidas y todo? Las sorpresitas, las camisas, todo. Los juegos de video, que él salía en la portada, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi mamá me suscribió al fan club de la WWF y también estaba suscrito a la revista, yo me acuerdo que te traía, qué sé yo, un par de cosas y eso, te traía un cassette con canciones de los diferentes luchadores, y te incluía cosas de Hulk Hogan, también únicos, vamos, aparte. Y me acuerdo que también yo tenía un vecino que se llamaba Irán, vivía en los bajos de un amigo de nosotros, se llama José Miguel, que descansa en paz, era en primer piso. Amén. Y él había ido a los Estados Unidos
no sé qué estado, y fue un house show de la WWE y él me regaló una bandana de Hulk Hogan, la compró allí. O sea, que es para que tú veas el impacto que ese hombre tuvo en la lucha libre. Gerardo, danos un poquito de datos biográficos de Hulk Hogan, desde cuando, por lo menos, qué sé yo, sus comienzos en la WWE, New Japan, WCW. Yo también tengo un par de datas, tú sabes, como tal, sobre Hulk Hogan. Sí, ¿no? Definitivo. Pues la carrera de Hogan empieza en el 1977, empieza en lo que era la WWF, que era la empresa previo a que Vince la adquiriera. El papá de Vince era el promotor. Y entonces, pues, obviamente él era el promotor en el territorio de Nueva York y pues mayormente ahí era donde Hogan se desenvuelve. Ya en el 1980 es que él hace su debut en New Japan. El Hogan de New Japan es totalmente diferente al que nos acostumbramos a ver, porque era inclusive un poco más técnico, utilizaba más movidas y todo eso, mientras que después obviamente él se destacó simplemente por menos es más, digamos. En ese aspecto dependía más de su personaje, más que de su habilidad luchística. Una cosa que sucedió, ¿no? Mientras él estaba en New Japan, Sylvester Stallone le ofrece para salir en Rocky 3. Esto fue algo que ciertamente no fue del agrado del papá de Vince, de Vince Sr. Y pues entonces él procede a despedir a Hogan porque pues él le dijo, escoge entre mi empresa o hacer la película. Y él dijo, bueno, yo escojo la película porque la película me va a dar una exposición que quizás tú no me puedas dar. Como resultado obviamente de eso, luego de que salió en Rocky, pues él empieza a luchar en la AWA. Y ahí es como quien dice, empezamos a ver lo que eventualmente se convierte en el Hulk Hogan que todos conocemos, ¿no? Ahí vimos la transformación del personaje que sale en Rocky, empezando a volverse un carácter. Porque en Rocky él es como rudo, pero si tú ves el personaje de Rocky, del glamour y todo, es bien parecido a lo que tú ves en la WA. No, sí, definitivo. Es como una extensión de ese personaje de Thunder Lips, del personaje de Rocky 3. Y pues estuvo en la AWA del 81 al 83. Ya para el 83, pues Vince le compra la empresa a su papá. Y entonces, luego, cuando él le compra la empresa a su papá, pues entonces le hace un acercamiento a Hogan diciéndole, mira, ahora yo soy el dueño y te quiero de vuelta porque yo tengo planes de expandir la empresa a nivel nacional y tú vas y tú eres la cara de... Tú eres la cara, tú eres el que me vas a ayudar a hacer esto. Y pues, ya sabemos, yo creo que el que es fanático de lucha libre posiblemente ha visto este pietaje 1000 veces, que es cuando él derrota al Iron Sheik. Y es cuando Gorilla Monsoon entonces procede a decir la frase de Hulkamania is here, y pues obviamente pues Hulkamania se convierte en ese estribillo, en ese ícono, y pues ahí empieza el resto es historia, ¿no? Porque después pues tienen la rivalidad con Andre, que pues posiblemente hasta el sol de hoy yo creo que es una de las escenas más impresionantes, ¿no? Cuando el Power Slam más icónico de la lucha libre. Que le hace a Andre. Ciertamente podemos mencionar su época con Macho Man, ¿no? Como los Mega Powers, y luego obviamente la riña que tienen, porque Savage pues le dio celo y creía que Hogan quería quedarse con Elizabeth. Que uno de los mejores, de los storylines más importantes de la historia de la WWF, que empezó desde el 88 y culmina en WrestleMania 5 en el 89, que en mi opinión creo que es de las mejores luchas que Hulk Hogan tuvo en su carrera, que fue definitivo, oficial, pero vamos a ser honestos también, Macho Man era probablemente de esa generación, el mejor, junto con Ricky de Dragon Steamboat, eran los dos mejores luchadores que habían,
encima de un ring para esa época, en esa época de esa gente. No, Macho definitivamente lo cargó en esa lucha, pero es lo que dice Alex, es el tiempo que se tomó en desarrollarse esa historia, porque si tú y lo creíble que fue. Lo creíble que fue, y lo interesante es ver cómo poco a poco, segmento tras segmento, en house shows, en carteleras y todo eso, fueron como que tirando... Como de amigos, de mejores amigos, pasaron a disolver la amistad. A enemigos. Entonces, pues, claro, o sea, podemos seguir hablando de cosas, de muchas cosas que sucedieron, ¿no? Inclusive durante el conflicto el Golfo Pérsico, pues, Sergeant Slaughter hace su regreso y pues tiene ese feudo, pues obviamente icónico también, porque era el Real American contra este tipo que era un traidor a la patria, y pues Hogan tenía que defender la patria, ¿no? Y también es otra riña que todos recordamos, ¿no? Y pues 6 veces campeón mundial de WWE, 6 veces campeón mundial de WCW. Es la figura principal de WrestleMania. WrestleMania se conocía gracias a Hogan. Tú sabes, las contribuciones. Y Hulk Hogan es tan importante para la lucha libre porque él fue el primer luchador que tuvo 2 carreras. ¿Y por qué digo 2 carreras? Él fue técnico muchísimos años, teniendo un gran éxito, siendo la cara de WWE. Pero a la misma vez, cuando llega a WCW y hace el viraje después a Rudo con lo del NWO, él tuvo una segunda carrera totalmente, tú sabes. Correcto. Y él era una extensión de lo que fue alguna vez, pero él cambió hasta su físico porque no estaba tan grande, pero estaba más cortado cuando estaba en el NWO. Empezó a ser mejor en el micrófono cada vez más y más. Y su personaje en NWO, a mí Hogan nunca me llamó, me llamaba la atención porque era impresionante, pero no me gustaba. Yo era más fanático de Macho Man o Razor Ramón cuando ya estaba, pero en WCW me gustaba mucho obviamente cuando llega, yo era fanático de Razor Ramón, cuando Razor Ramón hace el brinco como Scott Hall, llega Kevin Nash y después se dan cuenta que el tercer miembro del NWO pues era Hogan. El cambio de Hogan y volverse el líder del grupo era algo radical, porque tú hubieras pensado que entonces Razor Ramón iba a ser el líder, porque es el primero que brinca, es el que está hablando, el que está tomando la batuta, pero no, él estaba haciendo como que la avanzada para lo que venía de Hogan. Y Hogan en su personaje rudo fue espectacular en promo y las aportaciones que hizo. Inclusive, yo me voy más. Si Hogan no hace ese viraje rudo, él es el prepulsor de la atitudera, porque él con el NWO obligaron a la competencia a responder y a cambiar el estilo de lucha, y ellos fueron los primeros que se volvieron pop en la cultura con el NWO. Después pues WWE cogió la atitudera y Austin, D-Rock, Triple H, DX entero lo llevaron a otro nivel, pero Hogan es el propulsor de eso, y hay que admitir que las contribuciones de Hulk Hogan a la lucha libre fueron muchísimas, y probablemente uno de los momentos más icónicos en la lucha libre, que no necesariamente fue una buena lucha o fue la mejor de todas, pero ese momento que él y D-Rock están en el mismo ring y que se miran así para los dos lados, el público cómo reaccionó, esa lucha de ver como al final la gente estaba apoyando a Hogan siendo el rudo, ¿no? Eso fue para pelo. Esos son, recuerdo yo que estamos en la sala de tu casa, Alex, viendo ese evento, todos nosotros juntos con otras amistades de nosotros, y fue tan icónico ese momento para la lucha libre que es increíble. Y ver que Hogan, como tú decías cuando empezaste el episodio, Alex, te sentías viejo, pues nos sentimos viejos, que uno de las leyendas que presenciamos, quizá el papá de la lucha libre en entretenimiento a nivel mundial, falleció. Entonces yo hubiera pensado que siempre Flair, con la vida que se dio, iba a fallecer antes que él, pero pues que Dios ha sido bondadoso con él. Sí, y es la realidad, y lamentablemente uno no está matando a nadie, pero estamos ya en el 2025, hemos visto como muchas leyendas de la lucha libre en los últimos años han fallecido. Hemos visto unos que están delicados de salud, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Pues obviamente, pues
Uno se hace viejo cada año, tú sabes, nosotros mismos. Los héroes de la niñez empiezan a fallecer, básicamente. Así mismo es, y eso es parte de la vida. Pero sí, Hulk Hogan fue main event WrestleMania prácticamente desde el 85 como hasta el 91. Creo que en el 88, que fueron los 2 días del torneo del campeonato, pues él no fue main event, aunque apareció en la última lucha para ayudar a Macho con el revolú de $1 Million y eso, pero él fue main event corrido hasta el 91, en el 92 él fue como co-main event cuando peleó con Sid Just, y después en el 93 cuando le quita el título a Yokozuna allá en Las Vegas, pues indirectamente pues terminó el show con él como tal, hasta que después se va para la WCW. No, o sea, que supuestamente él se iba porque se iba a dedicar a ser actor, pero entonces después empieza el juicio de los esteroides, y entonces obviamente Vince de alguna manera u otra se quería alejar de la figura de Hogan, porque quizás Hogan era el que representaba ese concepto más, de que el que lo representaba más. Sí, y entonces ahí pues obviamente tienen el primer, digamos, contratiempo, ¿no? Claro, que Sí. eso, y que mucho y de Eric Bischoff dijo eso en una entrevista, que de hecho Hogan no iba a luchar. Eric Bischoff menciona cómo él se le tuvo que acercar y empezar a negociar con él y decirle, yo creo que podemos hacer mucho dinero juntos, y que él le dijo que él no creía que eso iba a funcionar, y el mismo Eric Bischoff le dijo, si tú me das la oportunidad, te aseguro que vas a ver más dinero que nunca. Sí, porque él lo veía como, él no quería traicionar. Y ahí fue que le dio el control creativo, que era lo único, fíjate, que Hogan no tenía, que él quería. Claro, y lo demás fue historia, tú sabes. Oye, dijiste una vez regresa a la WWE después de que WCW cierra, tiempo después, la parte de D-Rock en WrestleMania fue icónico. Oye, ganó el campeonato por última vez, el Undisputed, lo llevó a ganar una última vez, tú sabes. Él siempre fue, cuando él es el inductee en el Salón de la Fama, eso fue especial, esa clase de él. La riña de él con Shawn Michaels, yo me la gocé. Sí, cuando Shawn Michaels se lo vapuleó. Obviamente su última lucha fue en TNA, yo creo que fue en el 2002, una última lucha, pero una lucha, tú sabes, oficial. ¿Ustedes llegaron a ver a Hulk Hogan en persona en alguna vez? O si sea en un evento o algo, ¿nunca lo vieron en persona? No, yo creo que nunca no, porque el WrestleMania que nosotros fuimos, él no salió. Sí, no. porque ahí estaba. Yo he visto 2 veces a Hulk Hogan. Una grabación de TNA, cuando él vino para acá, cuando era parte de TNA, y un Raw que hubo para cuando, ¿te acuerdas cuando la pandemia terminó? No, fue para el 2000, déjame ver, 2021, cuando empezaron a hacer los eventos de WWE de nuevo. Sí. Yo fui a Tampa y había un show especial, no me acuerdo cuál era, que me acuerdo que $1 Million Man ganó el Money, el 24/7 y todo el mundo, y me acuerdo que había un montón de gente, pues en ese show vi a Hulk Hogan, vi a John Cena, vi a Stone Cold, o sea, vi mucha gente, mucha leyenda. Ahí fue la última vez que yo lo vi. Eso no fue el programa ese que era como un tributo, el 100 en un episodio grande. Era algo grande. Era como un episodio grande, me acuerdo por los nombres. Era algo, una edición de, qué sé yo, la cosa que me acuerdo que ahí fue que yo vi a Hogan, la última vez como que en vivo, ¿entiendes? Como tal. Y fue bastante, y fue cool, mano, porque la realidad del caso, esto fue para el año julio 20, mira para allá, hace exactamente 6 años atrás, fui en julio 22 del 2019. Y ahí fue que yo vi ese, no me acuerdo que era un Raw especial. ¿De qué era? De verdad que te digo la verdad, no tengo la más mínima idea. Y él llegó a luchar en Puerto Rico en los 80, ¿verdad? En los 90 bajitos. En el 85 yo volví a poner el clip que he puesto ya como los últimos 2 años de cuando WWF fue en el 1985 al Irán Bithorn, y cómo pues obviamente pues WWE pues compitió con Capitol. Creo que Capitol estaba en Bayamón,
WWF estaba en el IRAM, estaba lloviendo y todo, y no fue mucha gente a ver la WWF, pero sí fueron allá o sea, a Bayamón a ver a Capitol como tal. Sí, mano, sí fue a Puerto Rico y luchó. Nunca luchó con Capitol. En ningún momento fue. No, lo más parecido fue cuando salió por una noche, por una tarde, en un programa de la Superestrella, un pietaje de Hogan, que Rey González lo mencionó recientemente dándole condolencias a Hogan. El encuentro que tuvo él allá en XWF cuando hicieron esa empresa que duró poco y estaban en los tapings allá en Florida, y él se encuentra con él realmente en el pietaje, describiéndolo para quien no lo haya visto. Él está con Fidel Sierra, y Fidel Sierra lo lleva a conocer luchadores backstage de XWF, que son muchos luchadores ex WCW, ex WWE, luchadores leyendas de estos, casi todos, y entre ellos aparece Hogan. Lo curioso fue que Hogan se paró y cruza unas palabras con Rey, y los ven a ellos hablando, y ya tú sabes que el profe estaba en la narración y exageró la nota allá y puso, el profe, ya tú sabes, le decía, ahí vemos a Rey González moviendo sus fichas, hablando con Hulk Hogan. Sí. ¿Qué le estará diciendo Hulk Hogan? Le está diciendo que admira su talento, tú sabes. Realmente pero ya había visto. Sí, pero por lo menos puede decir que tuvo una conversación con Hulk Hogan. Definitivo, estuvo ahí. Tiene su fotito y todo. Sí. Yo fui al Raw Reunion, eso es lo que yo fui. Eso fue. Que ahí está, vi a Stone Cold, a Ric Flair, a Shawn Michaels, a John Cena, Hulk Hogan, todos a la misma vez. Eso fue como que wow. Y tú sabes, emocionarme a las grandes leyendas. Ahí falta a D-Rock como tal. Tú sabes que hubiera quedado cool, ¿verdad? Porque en el tiempo que pasa lo de la XWF, las grabaciones aquí en Orlando, porque fueron aquí en Orlando, fíjate, quién sabe, ¿verdad? Bueno, acordarme yo, esto fue en el 2001, esto fue como el 2001. Si yo supiera qué pasó en aniversario 2001, tú te imaginas de que Hulk Hogan, que ya no era afiliado a nada, en agente libre, la WWC de Puerto Rico hubiera tenido el dinero para traerlo como una figura atractiva a un aniversario, eso hubiera quedado épico. No, eso hubiese sido un palo. Lo digo la verdad, yo creo que para ese tiempo ya yo iba a la WWA, yo no hubiera ido a WWA, yo hubiera ido a ver a Hogan. Claro, hubiera sido épico, Fue cuando vino D-Rock y mira cómo se formó. Exacto, pero fíjate, y los que estén viendo o escuchando esto, ¿verdad? Si hay alguien que es conocedor o tiene algún background story o sabe algo. Salas y Salas, Pico, Caveman. De casualidad, WWC en algún momento trató de traer a Hulk Hogan como una aparición en un aniversario, algo, no necesariamente luchando, pero que llegara. Si esa información la tienen, quedaría cool. Porque oye, está brutal, porque André D. Giant vino Flair, vino Mil Máscaras, El Santo, Jake the Snake figuras vino. Así, Jake the Snake vino, pero yo creo que fue para la otra, la que hicieron en un tiempo. Yo puse el video que peleó con Huracán Castillo por el campeonato. Sí, y vino British Bulldog, que British Bulldog peleó con Castillo, papi. Que yo puse Castillo le dio una pelea a British Bulldog, cabrona. Que tuvo vino Greg de Hammer Valentine, Dino Bravo. Macho Man tuvo las peleas con el papá de Castillo. Sí, no, o sea, yo te voy a decir la verdad, yo creo que vinieron casi todos menos Hogan. Y digo casi todos porque no puedo decir que vinieron todos menos él, porque quizás hay uno que otro que no vino, tú sabes, pero yo creo que vino, pero vino bien popi. Pero vino como quiera. Kane vino, Undertaker tampoco vino. Ustedes piensan, mi gente, que quizás en el año 2001... perdón, Undertaker vino, mala mía que te interrumpa, claro que sí. Pero fue por Sabio Vega con Papa Chango, sí, en la otra empresa esa. Una historia desde el podcast vino para IWA también. Que a Undertaker le salió una una cosa un nacido así, o algo un nacido, una cosa así, sí, vino Triple H, Gordo, sí. Pero bueno, solamente resta decir, mano, pues murió una leyenda de la lucha libre.
La más grande de todas. El fin de una era, ya cuando, ¿verdad? Cuando estas leyendas empiezan a fallecer. Y que descansen en paz, mano. Aquí nosotros estamos resaltando lo que es la carrera de la lucha libre. No su vida personal, la que no nos interesa. Aquí estamos hablando del legado que dejó en el mundo de la lucha libre. Y es una pena, ¿verdad? Que su última aparición en la WWE pues fue un abucheo, pero allá los que Pero abucharon. te digo la verdad, ahora deberían de Netflix, que ha hecho unos documentales bravos, deberían hacer un documental de Hogan que vaya a toda su carrera, que Bueno, vaya a Netflix iba a hacer Japón. la película, pero la terminaron eliminando sí. con Chris Oye, Hemsworth. ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque ellos llegaron a grabar. No, creo que hicieron como que test, porque sí, Chris Hemsworth salió disfrazado y todo, y la cuestión. Y subió de peso un montón. Sí, pero Todd Phillips, que era el director, el que fue el director de Hangover y Joker, dijo que la película la habían eliminado y no explicaron el por qué, simplemente dijeron que ya no iban a continuar con el proyecto. Pero ahora mismo un documental que hagan de él, donde vayan a su carrera completa en todas las empresas que estuvo en el mundo y hablen diferentes personas de la aportación de Hogan a la lucha libre y de cómo la lucha libre no fuera lo que se conoce hoy en día si Hulk Hogan no hubiera estado. Yo creo que lo van a hacer. Alex dijo algo ahorita, algo bien importante. Si tú hubieras sacado a Hogan y hubieras puesto a Macho Man a hacer el trabajo de Hogan, a Ultimate Warrior a hacer el trabajo de Hogan, a Sting a hacer el trabajo, al mismo Rifle, a cualquiera, ninguno hubiera podido ser todo lo que como fue Hogan. Aunque hubieran habido más talentosos, ninguno hubiera podido haber hecho eso. Así mismo es, tienes razón. Bueno, mi gente, no hay tiempo para más. Gracias por sintonizar este episodio tributo a Hulk Hogan. Y nada, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita o escuchen en su plataforma de podcast favorito. Más información en nuestras redes sociales. Han visto en las redes sociales que hemos puesto varias cosas de Hulk Hogan, desde obviamente la triste noticia, el post. Pusimos el video de cuando estuve en Puerto Rico. Hicimos un post también de los mejores rivales que tuvo Hulk Hogan en su carrera. Y va a haber un sinnúmero de pietajes que voy a poner. Va a salir ya mismo un video de un segmento del Carlitos Cabana con Hulk Hogan, ya mismo sale. Y un par de cosas como un tributo a él en estos días de Hulk Hogan como tal. Y nada, mi gente, esto es todo por hoy. Así que de parte de Omar, Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.